Hola, bienvenidos a Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy vamos a abordar un tema muy importante. Creemos que los médicos no se enferman, que los médicos son sanos siempre, pero ¿quién los cuida a los médicos? Para ello tenemos la importante visita de la doctora Samantha Kemeniecki, que ella es especialista en medicina laboral. Hola Samantha, mil gracias por venir. Hola Marité, hola a todos, gracias por la invitación, un placer. El otro día estábamos preparando a ver cómo íbamos a abordar los temas del programa y empezamos a decir que el médico también se enferma. ¿Y quién lo cuida? Bueno, es una enorme e interesante pregunta. El médico, por supuesto, que se enferma, por supuesto que padece, por supuesto que atraviesa distintas situaciones que tienen que ver tanto con su vida personal como laboral y social, ¿sí? Y realmente le cuesta mucho al médico pedir ayuda, posicionarse en un lugar también de paciente, de dejarse ayudar, de poder objetivar qué es lo que le pasa y materializarlo en una consulta, en una charla incluso con un compañero de trabajo, con un jefe. Sí, así que es un tema... Porque eso es la imagen que se da y los pacientes creen que tu vida corre por un carril maravilloso. Pero, por ejemplo, a veces a mí me dicen, ay, trabajar con chicos debe ser difícil, pero nadie ve el estrés que hay detrás de todo eso, ¿no es cierto? Bueno, un poco tiene que ver con nuestra formación primaria, en donde siempre el objeto de estudio es un otro, ¿no? El objeto de un hospital es proveer salud al cliente o al paciente externo que se acerca, y así estamos programados con un modelo, bueno, un poco antiguo que se llama médico hegemónico, en donde hay una cierta disparidad, una distancia profesional, si se quiere, entre el paciente y el médico, que es muy necesaria, pero que muchas veces juega en contra de poder expresar los propios sentimientos, el malestar, el sufrimiento que también genera en uno, ¿sí? El estar expuesto a situaciones de dolor, de muerte, de padecimiento, situaciones sociales. Así que sí, claramente hace estragos en la salud. Seguro, porque a veces te dicen, vos ya debes estar acostumbrada a ver que un chico está enfermo. Y la verdad que uno nunca se acostumbra. Por supuesto, uno no se acostumbra, inventa o intenta ejercer cierta barrera para protegerse, para mecanismo de defensa para adentro, no expresar esto y justamente poder hacer bien un trabajo con calidad y como el paciente merece, pero como se dice, la procesión muchas veces va por dentro y se manifiesta en otras cuestiones que tienen que ver con enfermarse, con sentirse mal, padecer trastornos en relación a la salud mental, depresiones que a veces uno no le encuentra un motivo real, pero el motivo está frente a nosotros. Exactamente. Bueno, vos como médica laboral de un hospital pediátrico muy importante, ¿qué patologías más frecuentemente ves en el mundo laboral? En el mundo laboral tenemos que dividir siempre dos grandes esferas. Unas, las que tienen que ver específicamente con los riesgos derivados de la ocupación, ¿sí? Y estos son accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Por el otro, lo que llamamos enfermedades inculpables, es decir, que suceden quizás mientras estamos trabajando, pero que no tienen una relación directa con los riesgos de la propia actividad. Dentro o en el medio de esto, hay muchos trastornos que a lo mejor no están configurados como una enfermedad profesional, pero sí se relacionan con la exposición a ciertos riesgos más invisibles, ¿sí? Que tienen que ver con esto que vos preguntabas al principio y cómo nos afecta toda la convivencia con una situación de urgencia, emergencia, padecimiento y sufrimiento del otro. Es decir, que podríamos hablar de que puede haber enfermedades físicas, pero también mentales. Exactamente. Y ahora con todo esto que por la prensa, del fentanilo, el propofol, todo lo que pasó con el grupo de anestesistas,
¿Es real que esté, digamos, estos tipos de adicciones dentro de un grupo en particular o cualquier médico puede estar expuesto a esto? Cualquier médico puede estar expuesto a esto. Hay siempre estudios que se realizan dentro de la población en general y un porcentaje presenta consumos problemáticos, ya sea a sustancias o conductuales. Dentro de este mundo que yo llamo el mundo hospitalario, el mismo porcentaje se reproduce en relación a lo que pasa con la sociedad. ¿Sí? Es decir, que no dejamos de ser personas de la sociedad. Exactamente. Entonces, por supuesto, hay ciertas especialidades o ciertas profesiones que están sometidas a mucho más estrés o que tienen la particularidad de la cercanía más acceso, claro, con determinadas sustancias, ¿sí? Entonces, en el mundo en general hay distintos colectivos, distintos grupos de trabajadores que van a tener más relación o más facilidad de llegada a determinadas sustancias. No por eso van a ser adictos, por supuesto, pero ese pequeño porcentaje que sí tiene una susceptibilidad individual va a tener un consumo problemático relacionado a la cercanía y la facilidad de conseguir una determinada sustancia. Cuando un médico ingresa a un lugar de trabajo, ¿se hace algún chequeo? ¿Qué se hace para poder prever si puede tener algún tipo de consumo peligroso? A ver, la normativa es bastante básica y siempre decimos que dentro de la normativa hay un piso. Y de ese piso hacia arriba va a depender del empleador y particularmente de la potestad del servicio de salud ocupacional o laboral de la organización. Este examen es el examen preocupacional, que es un examen obligatorio por ley para todos los profesionales y todos los trabajadores que ingresen a un trabajo registrado, por supuesto. En el hospital en particular hemos ayornado este examen preocupacional de tal manera de realizarles a todos, más allá de lo básico de ley, una evaluación psicotécnica bastante ardua, justamente para poder entender si tiene las herramientas necesarias como para poder ejercer esta tarea. A esto llamamos la aptitud laboral y que por supuesto no es igual en lo que se espera para alguien que va a trabajar en un área cerrada, para alguien que va a ser un administrativo, para alguien que va a ser un camillero, un enfermero, etcétera. Esto es importante para manifestarle a la población que tiene que tener, digamos, tranquilidad, que esto no es lo más común, lo que está figurando en la televisión, porque se ha creado como que todos los médicos son adictos, que todos los anestesiólogos son adictos, y la verdad que eso no es así. No, eso es totalmente falso, vuelvo a decir, es el mismo porcentaje que se representa en la sociedad en general, en un porcentaje dentro de un pequeño mundo, dentro del mundo que funciona de manera paralela con sus propias reglas y su propia cultura organizacional. Seguramente, porque si no la gente frente a una anestesia, por ejemplo, va a ir con mucha preocupación. Claro, no. Y eso hay que desmitificarlo. Por supuesto. Es decir, que eso, por otro lado, hay una trazabilidad de los medicamentos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Esto, digamos, conductas delictivas hay en todos los rubros, en todos los trabajos de una u otra manera. Dentro del hospital las normas son muy estrictas, la trazabilidad por supuesto se sigue al pie de la letra. Eso, perdóname, para la gente la trazabilidad sería que uno va siguiendo el camino de ese medicamento, entonces se sabe quién fue el último que lo vio, quién lo agarró, todo eso queda registrado. Cada organización tiene propios protocolos, muchos son compartidos, pero que justamente desde que el fármaco se prepara hasta que llega al lugar a donde tiene que llegar y luego la devolución de lo que no se ha utilizado, eso queda registrado, ¿sí?, con este caminito que Marité marca, en tanto de poder rendir cuentas del uso que se le ha dado a esta medicación en particular. Bien, y dijiste accidentes laborales. ¿Qué tipo de accidentes laborales has visto? Accidentes laborales, bueno, pueden ser desde leves hasta moderados y muy graves, incluso causar la muerte del trabajador. Dentro de nuestro hospital en particular, generalmente tenemos accidentes leves, que pueden ser accidentes in itinere, es decir, en el trayecto desde la casa del trabajador al trabajo y viceversa, o dentro de la organización en donde
por supuesto, por los riesgos a los cuales estamos expuestos el personal de salud, va a tener que ver con accidentes punzocortantes, por ejemplo, con exposición a material, agentes biológicos, accidentes que pueden suceder en un laboratorio, en un quirófano, alguna lumbalgia posesfuerzo, algún esguince de tobillo. Bueno, con respecto a lo de los cortopunzantes, es, por ejemplo, está manipulando una aguja y entonces se pinche, como vos decís, puede estar expuesto a HIV, hepatitis B, a lo que pueda presentar el paciente en ese momento. Por eso se hace todo un estudio. Exactamente, está protocolizado el modo de actuar ante un accidente de estas características, de tal manera de poder darle el tratamiento precoz y efectivo a cualquier trabajador que haya estado expuesto a este tipo de riesgos. Sí. Bien. Y de las enfermedades mentales, esto que vos decías, que no piden ayuda, ¿cómo se puede modificar esto? Esto es bastante complejo, digamos. Dentro de la Ley de Riesgos de Trabajo y sus decretos, que, digamos, para que ustedes entiendan, en nuestro país tenemos un listado de enfermedades profesionales que es un listado cerrado. Las que están incluidas están y las que no, en caso de querer el trabajador reclamar, va a tener que hacer un trámite distinto, un trámite especial. ¿Por qué traigo esto al programa? Dentro de los riesgos que están contemplados en nuestra normativa, los riesgos psicosociales por ahora no están incluidos. Entonces es bastante más complejo intentar tramitar, digamos, esta enfermedad profesional que puede tener con algún trastorno relacionado a la salud mental, por ejemplo, expuesto a un factor de estrés, de depresión, etcétera, por la exposición a la propia actividad, ¿sí? Y en general se canaliza por la asistencia particular, digamos. Es decir, que no se hace cargo el hospital en general. En general. Vamos a ir un pequeño cortecito, Samantha, pero vamos a dejar para que la audiencia nos siga viendo el famoso burnout, cuando uno tiene el cerebro quemado. Sí, que no solo es de los médicos, ¿verdad? No solo. Muy bien. Hemos concluido este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que volvemos en un ratito. Muchas gracias por acompañarnos. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta con la doctora Samantha Kameniecki y seguimos entonces con salud laboral. Samantha, habíamos dejado a la audiencia ahí en vilo para que nos siga y decíamos de qué es el burnout. El síndrome de burnout, llamado también conocido como el síndrome de la cabeza quemada o del trabajador quemado, es un síndrome que afecta a distintos trabajadores, por supuesto, pero que está siempre puesto el foco en el trabajador de la salud. Es un síndrome que en general se relaciona con la exposición a riesgos psicosociales y estos tienen que ver con la manera en que se trabaja, ¿sí? El contenido del trabajo y cómo se lleva adelante la tarea. Inciden en esto el estrés, las emergencias, las situaciones de padecimiento, como decíamos, pero también las extensas guardias, los turnos en horarios no convencionales, ¿sí? Nocturnos o turnos rotativos, y van generando en la medida de que la intensidad, la frecuencia y la duración de los mismos incida sobre la misma persona por una cantidad de tiempo determinada, va a incidir en trastornos que pueden tener que ver con la depresión, con la ansiedad, con la falta de apego al trabajo, con la despersonalización, como el desinterés, ¿sí? Y todo esto, por supuesto, va en detrimento tanto de la salud del trabajador como en la calidad de la atención que puede ofrecer a sus pacientes. Y es claro que está relacionado más con el personal de salud, pero cualquiera lo puede padecer. Sí. ¿Y los ambientes tóxicos laborales? Sí, los ambientes tóxicos en realidad es como más una frase popular, sí, y que tiene que ver con ciertos factores del ambiente que pueden relacionarse con lo que llamamos las condiciones de trabajo, en donde se evalúa cómo es el liderazgo en esa organización, la posibilidad de tomar propias decisiones, ¿sí? Cuando esto no sucede, cuando el salario no representa la tarea real, entre otras cuestiones. Y las relaciones interpersonales, a veces mucha lucha de egos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, situaciones de violencia, tanto horizontal como vertical, como con los pacientes, ¿no? Porque también lo tenemos que decir, muchas veces nos encontramos con situaciones de violencia que viene desde afuera, no solo dentro de la institución, y esto, por supuesto, va a incidir en forma negativa en la salud tanto física como mental del trabajador. Sí, hemos visto en hospitales, por ejemplo, que agarran a médicos a golpes, a tiros. Exacto. Entonces realmente estamos viviendo un momento complicado. Muy complicado, sí, sí. Incide, digamos, uno lo ve a lo mejor en la televisión, ciertos actos de violencia que no tienen que ver con el quehacer profesional particularmente, sino con cierta problemática social, cierta problemática que tiene que ver con el ámbito hospitalario, la falta de recursos, la cantidad de pacientes, el tiempo, bueno. Es una serie de cuestiones que explota en una violencia hacia el profesional de la salud. Y que lo sufre y puede terminar con este burnout o cabeza quemada. Dentro de las sustancias de consumo, el consumo de sustancias, por otro lado estuvimos charlando de que otro problema podría llegar a ser la ludopatía. La ludopatía, por supuesto, hoy se considera un consumo problemático cuando se instala, ¿no?, en una persona. Hablamos de un consumo que no está ligado justamente a una sustancia, pero que puede ser tanto o más devastador que un consumo de una sustancia lícita o no. Para la gente, ludopatía sería una adicción al juego, ¿no? Una adicción al juego. Y dentro de las adicciones o los consumos problemáticos conductuales, también se clasifica, ingresa a este grupo todo lo que tiene que ver con las compras compulsivas. Entonces, por un lado, tiene que ver con el juego patológico. Antes
antes de la pandemia particularmente, y debido a una serie de normativas en donde los bingos, los casinos estaban primero prohibidos, después no, etcétera, se veía a la gente que tenía que salir de su casa, ir hacia un bingo o un casino, en donde podían, por supuesto, padecer una ludopatía. Hoy todo esto se ha hecho mucho más fácil, ¿sí? Con una gratificación constante, con un acceso 24/7 y restringido para las distintas edades, inclusive niños y adolescentes, que es particularmente grave. el foco y que es muy grave, con consecuencias tanto en lo social, en lo familiar, en lo económico, ni hablar, ¿sí? Muchas consecuencias muy negativas. Esto, digamos, de los chicos, nosotros apuntamos fundamentalmente a la población pediátrica, es realmente muy, muy grave, porque a veces los papás no están controlándole el celular y hay tanta propaganda y tanto acceso que realmente para ellos lo consideran algo normal. Y solo ponen, no está permitido para menores de 18 años, pero no hay una... No hay un control, hay mucha publicidad avalada por personas conocidas, claro, referentes, influencers, que hacen que esto que es el azar, ¿sí? Porque son juegos de azar que prometen una gratificación segura, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con las apuestas deportivas particularmente lo traigo, ¿no? Porque es muy interesante, es muy, claro, se viene mundial por un lado, pero aparte es un fenómeno interesante porque apuntan a una población que supuestamente sabe de fútbol. Entonces es muy tentador para los chicos, para los adolescentes que creen que saben de fútbol, cuando en realidad los partidos, bueno, son azarosos, puede ganar uno, puede ganar otro, pueden empatar, pero esa es la promesa de una plata fácil y rápida a un clic. Bien, los papás, por ejemplo, deberían controlarlos totalmente para evitar esto, porque hace poco escuché de un chiquito de no me acuerdo qué provincia que terminó suicidándose porque había usado las tarjetas de sus papás, sí, y no sabía cómo enfrentar el gasto. Exactamente, estos consumos llevan a tratar de solucionarlos de una manera, primero en secreto, sacando plata o tarjetas de crédito, con la idea de ganar y poder reponer rápidamente, y esto finalmente es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Imagínense para un adulto, imagínense para un niño, ¿no? Que tiene muchos menos recursos intelectuales y económicos. Sí, más allá del control, creemos que la clave está en el diálogo abierto, permanente, en el acompañamiento, en la explicación, en la apertura, no castigar, no juzgar, sino tener justamente desde los colegios, desde las familias y las amistades, este diálogo abierto para que los niños realmente puedan entender la gravedad de esta situación. Claro. Y que tal vez aquellos que lo promocionan, referentes, acentúen el hecho de que en la población pediátrica esto no estaría permitido, ¿no? Totalmente, sí. Hay una falta de control en este sentido, sí. Bien. Y dijiste que las compras compulsivas están dentro de la ludopatía. Eso no la sabía. Están dentro de las... de los consumos problemáticos conductuales, asociados a una conducta patológica que va a generar un efecto negativo tanto en la salud física, social y mental de la persona. Y dentro de esto son las compras compulsivas, que también todo lo que tiene que ver con la compra online ha sido un facilitador, ¿no?, para el acceso de gente que está en la casa, está aburrida, necesita mucha publicidad, mucho acceso rápido en cuotas, facilitado con descuentos. Y te ponen fotos de cosas que te llaman la atención. Cosas hermosas, que uno necesita todo, y realmente es un peligro, ¿sí? Y ha llevado a gente a conductas suicidas o estados depresivos muy, muy grandes, cortar vínculos familiares, perder un trabajo, una pareja, ¿sí? Bien. ¿Vos notaste que después de la pandemia y de ese encierro y de todo estrés, porque nosotros no estuvimos encerrados como personal de salud, pero el estrés era gravísimo, ¿notaste que la patología mental incrementó? Sí, por supuesto.
Si bien atravesamos todos la pandemia, no hace tanto, parece que hubiera sido hace un montón, seguimos trabajando y haciendo nuestro día a día con una habilidad extrema, ¿no? para poder continuar, y quizás no terminamos de procesar todo el estrago que esto generó en nuestra salud mental. Si bien algunas cosas podemos rescatar, ¿no? El valor de los afectos que les dimos, el valor de nuestra propia salud, ¿no? La importancia de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Se acuerdan los trabajadores que tuvieron que estar aislados porque tenían alguna otra patología que podía prevenirse? Sacando esto, todos continuamos, pero claramente hubo muchos estragos a nivel de la salud mental de todos nosotros. Porque el estar en contacto con el paciente, con todo lo que uno veía desde Europa, de Estados Unidos, al principio de todo, que se morían en las puertas de los hospitales, realmente eso para nosotros generó un estrés impresionante de una patología nueva que no sabíamos mucho al principio cómo manejar. Tal cual, o volver a nuestras casas y el riesgo de contagiar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, o no volver y estar gravemente enfermos. Sí, por supuesto que estas cuestiones generaron muchos estragos a nivel de nuestra salud mental. Dentro de nuestro hospital actualmente estamos manejando algunos cursos nuevos que tienen que ver con promover el autocuidado, y justamente lo que dijimos al principio, poner al personal de salud también en un lugar de cuidado. ¿Para qué? Para aprender a cuidarnos a nosotros mismos y que nuestros compañeros y nuestros jefes también nos puedan cuidar. Así que estamos haciendo unas propuestas muy lindas, muy interactivas, y que por ahora la gente está muy enganchada, tanto con esta propuesta o con otros cursos y talleres que tienen que ver con la formación de promotores en pausas activas. ¿Sí? Muy bien, esto lo vamos a dejar para un próximo programa. Muchas gracias, Amanda, tu presentación fue excelente, ya te vamos a volver a invitar. Gracias, Marité, gracias a todos, y bueno, estoy a disposición por cualquier consulta, cualquier duda al respecto. Gracias. Hemos concluido este brillante programa de A Ciencia Cierta, y un último consejito para el personal de salud: pongan al día su carnet de vacunas también. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un próximo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián.